El Partido Radical. Nos encontramos en el barrio París, Londres. Aquí podemos ver a la sede del Partido Radical de Chile. Estamos ante el partido más antiguo vigente en nuestro país, con más de 160 años de historia, uno de los más antiguos de Sudamérica también, solo superado por el Partido Blanco de Uruguay y el Partido Liberal de Colombia. Claro que para entender mejor la historia de este partido tenemos que viajar al norte. Nos encontramos en Copiapó, las tierras de origen del Partido Radical y de uno de sus grandes próceres, Manuel Antonio Mata Goyenechea. ¿Por qué el Partido Radical nació aquí? Porque la riqueza de la minería permitió el desarrollo de un pensamiento independiente al de la tradicional oligarquía santiaguina, así como también una juventud con la capacidad de estudiar, de viajar a Europa y de empaparse de las nuevas ideas liberales y progresistas. Muchas de estas ideas siguen siendo el corazón de la doctrina radical. ¿Cuáles son? Para averiguarlo, vamos a preguntarle a un joven militante del Partido Radical. Matías, tú me hablabas de los principios. ¿Cuáles son? Bueno, la tríada más básica, que es la igualdad, libertad y fraternidad, que nace de la Revolución Francesa. Eso para nosotros es súper importante. El laicismo, el racionalismo, son cosas que a nosotros nos permean. En cuanto a fraternidad, es súper importante este concepto de amistad cívica, de luchar de igual a igual por mejoras y por nuestros compatriotas. En el fondo, si nosotros estamos bien, Chile está bien, y si Chile está bien, nosotros estamos bien. La libertad es fundamental, las libertades políticas, de prensa, de voto. En ese sentido, el Partido Radical siempre ha luchado por eso. Y la igualdad en el sentido de que tenemos que todos ser socialmente iguales. Nosotros no defendemos la idea marxista de una sociedad sin clases, pero sí creemos que tienen que haber ciertos principios de igualdad que orienten a la sociedad y que dirijan las políticas públicas. En ese contexto nació en el año 1826 Manuel Antonio Mata, hijo justamente de un empresario minero. En 1855 fue electo diputado por primera vez por su natal Copiapó y en 1858 es reelecto. No obstante, al año siguiente un suceso marcará su vida política para siempre: la Guerra Civil de 1859. Luego de 30 años de gobiernos conservadores, autoritarios, centralistas y con sistemáticos fraudes electorales, el gobierno de Manuel Montt designó como candidato presidencial al ministro Antonio Varas. Para los liberales y jóvenes nortinos, esto fue la gota que rebalsó el vaso. La única alternativa que veían era la guerra. Pedro León Gallo, empresario minero y el intendente revolucionario de la provincia de Atacama, quien lideró una rebelión contra el régimen conservador de Manuel Montt en el año 1859. Irónico si pensamos que 8 años antes, Gallo peleó del otro bando, defendiendo al gobierno conservador de Montt en la Guerra Civil de 1851. Tras formar su propio ejército, con la ayuda de la burguesía minera copiapina y conocido como el Ejército Constituyente, Pedro León Gallo avanzó con sus tropas hacia el sur y llegó a conquistar La Serena. ¿Qué pasó después? Los revolucionarios triunfaron en la Batalla de los Loros, pero después fueron derrotados por las tropas leales a Manuel Montt en la Batalla de Cerro Grande. Esto significó el exilio para Gallo y Mata. ¿Fue una derrota total? Lo cierto es que sí se consiguió algo. El presidente Montt entendió que para pacificar el país, Antonio Varas no era el hombre adecuado. Este bajó su candidatura y se buscó un candidato de consenso, Joaquín Pérez Mascayano. Su elección como presidente puso fin así a los gobiernos conservadores. Si bien la revolución fracasó, plantó una semilla que no tardó en germinar. Tras volver del exilio en 1863, Manuel Antonio Mata, junto a su hermano Guillermo, junto a Pedro León Gallo y a otros jóvenes idealistas, fundaron el nuevo Partido Radical. Por su parte, Pedro León Gallo, junto con fundar el Partido Radical, fundó en Copiapó una asamblea radical y el periódico El Constituyente, donde exigía reformar la Constitución de 1833. También fue electo diputado por Copiapó y Caldera y posteriormente senador. Pedro León Gallo fue electo senador por Atacama en el año 1876. Sin embargo, al año siguiente, una de sus heridas de la Batalla de los Loros se agravó, por lo cual falleció. Aquí en el Cementerio General de Copiapó podemos ver la tumba de Pedro León Gallo. Todavía hoy, los radicales vienen hasta el cementerio de Copiapó para homenajear a uno de sus grandes próceres. Pedro León Gallo y los hermanos Mata son gente que nos inspira, o sea, gente que en algún momento tomó la lucha armada como inicio de llevar su idea
y luego adopta el sistema más democrático, de respeto a los derechos humanos. Yo creo que, bueno, es algo también propio de sus tiempos. Uno no puede juzgar los hechos del pasado necesariamente con la lupa de la actualidad. Si no, diríamos que nuestros próceres de la patria eran quizás revolucionarios o terroristas, y no, o sea, eran de su propio tiempo. En esa época quizás había más espacio para ese tipo de cosas. Hoy en día nosotros como partido siempre vamos a defender las vías institucionales y democráticas con todo. Este primer momento en la revolución contra Montt va a ser bien ejemplar. Son estos jóvenes rebeldes que se inspiran en estos elementos de la Revolución Francesa los que finalmente van a conformar años después el Partido Radical, y que va a tener de nuevo una peculiaridad. Imitando de nuevo a los franceses, se van a organizar en asambleas, y asambleas que cada provincia, cada región tenga su propia asamblea, y estas asambleas se dialoguen entre sí, se reúnan en convenciones y allá elijan a sus representantes, a sus candidatos. Esto es el primer partido político que actúa en forma tan moderna. En ese sentido, el Partido Radical va a ser un impulsor de una modernización en el estilo de ser partido político. Una vez insertos en el sistema de partidos, los radicales fueron férreos defensores de la separación de la Iglesia y el Estado. Esto se consiguió recién en 1925. Entre medio, formaron distintas alianzas de gobierno y tuvieron a varios ministros de sus filas. Su primer presidente, Juan Esteban Montero, llegó a la moneda en 1931, pero fue derrocado al año siguiente. Sin embargo, la época de oro del partido vino 7 años después, época de radicales, masones y bomberos. Pero también va a ser un partido que va a recoger diferentes sensibilidades de algunos agricultores del sur, de los grandes mineros del norte, de grandes fortunas mineras, eso me refiero, no del minero que trabaja allí, de los profesores, va a estar vinculado muy fuerte con la masonería. Es decir, va a ser un partido que, ideado por ciertos ideales muy generales, o sea, están más seguros de lo que iban en contra de lo que querían exactamente en detalle en el programa. Eso va a caracterizar a los radicales. Y de nuevo, ¿cuál es su inspiración? La Revolución Francesa de 1848 y el malestar con Montt. Los gobiernos radicales constaron de 3 presidentes, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, quienes gobernaron Chile entre 1938 y 1952. La continuidad de las políticas públicas permitió sacar adelante grandes reformas, como la industrialización de Chile, la soberanía en la Antártica, el fomento a la educación técnica y el fomento a la cultura y las artes. A modo de ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, gran amigo de Gabriela Mistral, inició bajo su gobierno las gestiones en Suecia para postularla al Premio Nobel de Literatura, también las gestiones para construir una base chilena en la Antártica y, por supuesto, fundó la Corfo. Su sucesor, Juan Antonio Ríos, creó el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Arte y Chile Films, mientras que en paralelo la Academia Sueca premiaba a Gabriela Mistral con el Nobel de Literatura. Posteriormente, Gabriel González Videla inauguró la siderúrgica Huachipato, la Universidad Técnica del Estado e inauguró la primera base chilena en la Antártica, convirtiéndose también en el primer presidente del mundo en visitar el continente blanco. Bueno, las leyes laicas, la lucha por la educación pública, el voto de la mujer, la industria nacional, todos esos son eventos relevantes en la historia de nuestro país que son muchas veces promovidos e impulsados por el Partido Radical. Para nosotros la sociedad laica es muy relevante, algo que si bien hoy en día ha permeado a muchos lugares de la centroizquierda, fue precisamente porque nosotros lo impulsamos. Hoy el Partido Radical es un partido chico que pareciera vivir de las glorias del pasado, pero lo cierto es que su legado sigue más vigente que nunca. Lo vemos todos los días en el tiempo, cada vez que dan el clima en la tierra de O'Higgins, territorio soberano chileno, en la Antártica. Lo vemos hoy también con la celebración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Lo vemos con el voto femenino, con la Corfo, pero por sobre todo lo vemos en esas 3 grandes y sabias palabras: gobernar es educar. Actualmente, más que una realidad, pareciera ser una promesa: gobernar es educar. Se trata de un legado que descuidamos y que tenemos que recuperar, siguiendo la senda que trazó el presidente Pedro Aguirre Cerda, la de la libertad, la justicia y la democracia, o, como dirían los primeros radicales, libertad, igualdad y fraternidad.